¿Qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y vamos a gestionar la logística global. Y en la logística internacional vamos a analizar el ciclo 7, el ciclo de X-Force. Ciclo en el que no solo tenemos un nuevo rasgo de superhéroes, sino que además nos trae un nuevo tipo de carta de superhéroes, que son los planes secundarios de jugador. Y el primer pack que nos vino fue evidentemente la campaña de la próxima evolución, que nos trajo varias cartas que están bien y que no las vamos a poder conseguir en ningún otro pack, como Armado hasta los dientes, plan secundario de jugador de agresividad de coste 1, que entra con 2 de amenaza por jugador, tiene victoria 0 y cuando se derrote esta carta, cada jugador puede buscar en su mazo y su pila de descartes una mejor arma con un coste de 3 o menos y ponerla en juego. Con esto, si tenemos un personaje que juegue con armas o incluimos las propias armas que puede traer el aspecto de agresividad, nos puede venir muy bien y nos puede ayudar para montar mesa. También nos trajo eliminar a los guardias, plan secundario de jugador de justicia de coste 0, que entra con 4 de amenaza por jugador, tiene victoria 0 y cuando se derrote esta carta, cada jugador puede descartar del juego un esbirro que no sea élite. En escenarios que tengamos esbirros complicados y que no sean élite, nos puede venir y nos puede ayudar mucho este plan. Estos planes secundarios tenemos que quitar amenaza de ellos para poder derrotarlos, y para ello nos puede ayudar los imposibles X-Force, apoyo de liderazgo de coste 2 con el rasgo grupo. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de una carta de grupo por jugador. Si todos tus personajes tienen el rasgo X-Force, cada aliado que controle recibe +1 de intervención y sufre -1 de daño derivado después de intervenir en un plan secundario. El +1 de intervención siempre lo vamos a tener, siempre se va a aplicar, pero solo si intervenimos en el plan secundario va a evitar el daño derivado, y esto va a beneficiar a los aliados X-Force como Loba Venenosa, Rain Sinclair, aliado de justicia de coste 3 con 2 de intervención, 1 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo X-Force. Respuesta: después de que Loba Venenosa intervenga, nombra un tipo de carta y luego descarta la primera carta de la parte superior de tu mazo. Si esa carta es del tipo nombrado, puedes añadirla a tu mano. Podemos conseguir una carta más gracias a Loba Venenosa, sobre todo si podemos controlar esa carta de arriba de nuestro mazo. También tenemos a Feroz, María Calasantos, aliado de justicia de coste 4 con 2 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo X-Force. Respuesta: después de que Feroz intervenga, descarta la primera carta de la parte superior de tu mazo. Por cada icono de recurso que se haya descartado de este modo, inflige 1 de daño al villano. Según el número de recursos que tengamos en el mazo, vamos a poder hacer daño al villano cada vez que la activemos. También tenemos a Mancha Solar, Bobby da Costa, aliado de liderazgo de coste 3 con 1 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 2 de vida, rasgos aéreo y X-Force. Respuesta: después de que juegues a Mancha Solar desde tu mano, elige un jugador. Inflige 1 de daño al villano y a cada esbirro enfrentado con el jugador elegido por cada recurso de energía usado para pagar el coste de Mancha Solar. Según entra, puede hacer hasta 3 de daño a muchos enemigos. También tendríamos a Caliban, aliado de liderazgo de coste 3 con 1 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo psiónico y X-Force. Respuesta: después de que Caliban entre en juego, descarta cartas de la parte superior de tu mazo hasta que se descarte un aliado Factor X, X-Force o Patrulla X. Añade ese aliado a tu mano. Caliban va a venir de la mano de otro aliado que nos puede ayudar en nuestro cometido. Y luego trajo también cartas que juegan con el descarte que hagamos desde nuestro mazo, como la reserva interior, recurso básico que nos da un recurso universal. Respuesta: después de que se descarte esta carta de la parte superior de tu mazo, añádela a tu mano. Si tenemos alguna mecánica que conste en descartar cartas de nuestro mazo, podemos acabar con recursos importantes en nuestra mano. O también White Fox, Ami Han, aliado básico de coste 3 con 1 de intervención, 1 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo cuadrilla. Respuesta: después de que White Fox se descarte de la parte superior de tu mazo, ponla en juego controlada por ti. Es un aliado que no nos va a interesar nunca jugarlos, nos va a interesar descartarlo para que juegue gratis para nosotros. Y hemos visto que pertenece a la cuadrilla, y si juntamos a más personajes de la cuadrilla, podemos aprovechar la cuadrilla. Evento básico de coste 2 con el rasgo cuadrilla, máximo de 1 por mazo. Juega esta carta solo si controlas al menos 3 personajes que tengan el rasgo cuadrilla. Acción de héroe: cura 1 de daño a todos los personajes cuadrilla y prepáralos. Nos va a dar literalmente activaciones gratis para todos nuestros aliados cuadrilla.
Y también nos trajo dos cartas que son muy buenas, pero que ya vinieron en packs anteriores, así que vamos a tener una segunda oportunidad para conseguirlas. Y la primera de ellas es Vigilar de cerca, mejora de justicia de coste 0, vincula esta carta a un plan, máximo de una por plan. Interrupción de héroe, cuando se quite cualquier cantidad de amenaza del plan vinculado mediante una intervención, descarta esa carta, quita esa misma cantidad de amenaza de un plan diferente. Esta carta ya nos vino con Spider-Ham y es muy interesante porque en todos estos escenarios en los que tenemos bastantes planes secundarios o incluso varios planes principales nos va a permitir hacer un 2x1. Y la otra carta que ya nos vino con Máquina de Guerra y ahora la tenemos de nuevo es el arma secundaria, mejora básica de coste 1, con el rasgo arma vincula esta carta a un aliado, máximo de 1 por aliado. El aliado vinculado recibe +1 de ataque y sus ataques ganan a distancia. Tiene varias cosas muy buenas esta carta. La primera, por supuesto, es ese +1 de ataque a nuestros aliados. La segunda, que es básica, por lo tanto, en cualquier mazo puede entrar. Pero para mí, lo que realmente la destaca es a distancia. Ya hemos contado muchas veces que la vida de los aliados es oro y evitar una de vida con la represalia nos va a permitir una activación extra para quien la tenga vinculada. Y por supuesto vinieron varias cartas muy buenas y que no hay más, no las podemos conseguir en ningún otro pack. Y ampliando los planes secundarios de jugador tenemos conseguir apoyo, plan secundario de jugador básico de coste 1 que entra con 3 de amenaza por jugador, tiene victoria 0 y cuando se derrote esta carta cada jugador puede buscar en su mazo y en su pila de descartes un apoyo con un coste de 3 o menos y ponerlo en juego. Ya explicamos en un vídeo que esta carta está absolutamente rota porque el apoyo que buscas lo pone en juego, por lo tanto se salta todo tipo de restricciones a la hora de tener que jugarlo, véase el King Transporte, véase Sapiencial, véase muchos más, con lo cual esta carta abre muchas posibilidades, aunque personalmente yo prefiero no utilizarlas. También nos incluyó el entrenamiento de superpoderes, plan secundario de jugador básico de coste 1 que entra con 3 de amenaza por jugador, victoria 0, cuando se derrote esta carta cada jugador puede buscar en su mazo y en su pila de descartes una mejora específica de su superhéroe y ponerla en juego. Raro será que no tengamos alguna mejora muy importante para nuestro superhéroe y que nos venga muy bien tener dos posibilidades para meterla en la mesa. Además, esta no tiene ningún tipo de restricción con el coste, así que es también muy buena carta. También vino a establecer un perímetro defensivo, plan secundario de jugador de protección de coste 1 que entra con 2 de amenaza por jugador, victoria 0, cuando se derrote esta carta dale a cada superhéroe una carta de estado duro. Pues ¿a quién le hace daño un duro? Efectivamente, tener una carta de estado duro nos puede venir muy bien y no requiere de quitar tanta amenaza. Y el último plan, pedir refuerzos, plan secundario de jugador de liderazgo de coste 1 que entra con 3 de amenaza por jugador, victoria 0, cuando se derrote esta carta cada jugador puede buscar un aliado en su mazo y su pila de descartes y ponerlo en juego. Ponemos un aliado, puede ser importante para nuestra estrategia, puede ser simplemente útil para ese turno y no tenemos límite de coste. Así que otro plan secundario muy interesante. Y una vez que derrotemos estos planes secundarios nos puede venir muy bien jefe de misión, mejora de liderazgo de coste 2 con el rasgo título. El coste para jugar jefe de misión se reduce en 1 si tu superhéroe tiene el rasgo soldado. Respuesta de héroe, después de que se derrote un plan secundario agota jefe de misión. Cada jugador roba una carta. Si estás en solitario y no eres soldado puede que no sea tan interesante esta carta, ya que vas a tener que derrotar 3 planes secundarios para empatar lo que has invertido con esta mejora. Pero si hay bastantes planes secundarios, si eres soldado o si estás en multijugador, ya que todo el mundo roba una carta, es una carta esencial. Además, teniendo estos planes en la zona de victoria, podemos planificar la misión. Evento de liderazgo de coste 2, juega esta carta solo si hay un plan secundario en la zona de victoria. Acción de héroe, hasta el final de la fase, los aliados que controles no sufren daño derivado. Hay que recordar que cuando dice si hay un plan secundario en la zona de victoria, no dice que haya exclusivamente uno, sino que haya al menos uno. Es decir, si hay 2 o más planes también se puede utilizar este evento. Y eso de que los aliados no sufran daño derivado es extremadamente bueno, porque ya no es que sufran uno menos, es que los que tengan 2 o 3 daños derivados van a evitar también todo este daño. Eso sí, si hay cualquier otra capacidad que conlleve que sufran daño estos aliados cuando se activen, eso no lo va a evitar. Y por supuesto también vinieron varios aliados, como Hope Summers, aliado básico de coste 4 con 2 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada
cada una 3 de vida, rasgo X-Force. Hope Summers gana todos los rasgos que haya en tu carta de superhéroe. Respuesta: después de que juegues a Hope Summers desde tu mano, busca una carta con superpoder en tu mazo y añádela a tu mano. Es cierto que es muy probable que esa carta de superpoder no la puedas jugar en este turno debido al coste elevado de Hope Summers, pero podemos adelantar esa carta de superpoder que nos pueda venir muy bien para el siguiente turno o si hemos tenido suerte para este mismo. Y además eso de que adopte todos tus rasgos también nos puede servir para ciertas mecánicas. Otro aliado muy interesante es Phantom X, Charlie Cluster 7, aliado de liderazgo de coste 4 con una de intervención, una de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgos Psiónico y X-Force. Respuesta: después de que Phantom X entre en juego, busca a Eva en tu mazo y tu pila de descartes y ponla en juego. Un aliado de coste 4 con 1 y 1, 3 de vida, no tiene nada especial, pero ya dice que viene Eva, y Eva es un apoyo de liderazgo de coste 0 con el rasgo vehículo. Si Phantom X no está en juego, descarta a Eva. Acción: agota a Eva, elige una opción, quita una de amenaza de un plan, inflige una de daño a un enemigo o cura una de daño a Phantom X. Si simplemente nos quedamos con la tercera, vamos a tener a Phantom X durante toda la mesa, lo cual lo convierte en un objetivo muy óptimo para mejorarlo y para reutilizarlo durante todos los turnos, y si no, siempre nos va a ayudar con esa amenaza que puede ir quitando o ese daño extra que puede estar infligiendo durante cada turno. Y por último nos vino la Cimitarra, mejora básica de coste 2 con los rasgos Psiónico y arma restringida, respuesta de héroe, ataque. Después de que juegues otra carta con el rasgo Psiónico, agota la Cimitarra, inflige 2 de daño a un enemigo. Evidentemente solo sirve para los Psiónicos, pero a partir de ahí, cada vez que juegues carta Psiónico vas haciendo 2 más de daño, lo cual es una herramienta muy importante para cualquiera de este tipo de héroes. Y después de la próxima evolución nos llegó Mariposa Mental y nos vino con una carta que está bien pero que ya nos la trajo Miss Marvel, y es el golpe contundente, evento de justicia de coste 3 con el rasgo ataque, acción de héroe, ataque, confunde a un enemigo. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso físico, inflige 3 de daño a ese enemigo. Nos va a permitir confundir, además de hacer daño, lo cual es un evento muy interesante. Y también nos trajo un par de cartas que están bien y que no las podemos conseguir en ningún otro pack, como el disparo de arco psiónico, evento de agresividad de coste 2 con los rasgos ataque y psiónico. Juega esta carta solo si tu héroe tiene el rasgo psiónico, acción de héroe, ataque, inflige 4 de daño a un enemigo. Este ataque gana a distancia. 4 de daño por coste 2 es muy buen porcentaje y además evitamos la represalia. Y también vino el Capitán Britannia, Brian Braddock, aliado de justicia de coste 4 con 3 de intervención, 3 de ataque, 2 daños derivados en cada una, 3 de vida, rasgos aéreo y Excalibur. El Capitán Britannia sufre -1 de daño derivado después de intervenir en un plan secundario o atacar a un esbirro. 3 y 3 de atributos básicos es muy bueno, y ese daño derivado que evitamos si pegamos o bien a un esbirro o intervenimos en un plan secundario va a permitir que aprovechemos mejor sus números. También con Mariposa nos vinieron 2 cartas muy buenas pero que tendremos más copias en el futuro, como el Amor de Altos Vuelos, evento básico de coste 2 con los rasgos aéreo y psiónico, equipo de ángel y mariposa mental, máximo de 1 por mazo. Acción de héroe: busca en tu pila de descartes un evento específico de superhéroe y añádelo a tu mano. Prepara al ángel y a mariposa mental. Un team up muy bueno, prepara a ambos personajes y además te devuelve algún evento específico de superhéroe que suelen ser los mejores. También nos vino el Búnker X, apoyo básico de coste 2 con los rasgos lugar y X-Force, acción. Agota el Búnker X y elige un jugador cuyo superhéroe tenga el rasgo mutante. Ese jugador busca cualquier carta entre las X primeras cartas de su mazo, siendo X el número de planes secundarios que haya en la zona de victoria, y añade esa carta a su mano. Solo con que tengamos un plan secundario en la zona de victoria ya nos está permitiendo robar una carta, pero si encima podemos elegir entre X número de cartas, lo convierte en un apoyo bastante potente para los mutantes. Y por último nos vinieron varias cartas muy buenas y que solo vamos a poder conseguir con Mariposa Mental, como el golpe a la cabeza, evento de justicia de coste 1 con el rasgo habilidad, respuesta de héroe. Después de que tu héroe realice un ataque básico e inflija daño a un enemigo, confunde a ese enemigo. Si ese enemigo ya estaba confundido, en vez de eso, atúrdelo. Confundir está muy bien, pero además si ya lo tenemos confundido nos va a permitir aturdirlo, lo cual es premio doble. Además nos vino a aletear como una mariposa
mariposa, mejora de justicia de coste 2 con el rasgo habilidad, juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de una por jugador, interrupción. Cuando un personaje que controles ataque a un enemigo confundido, aumenta en 1 la cantidad de daño que ese ataque inflige a ese enemigo. No se agota, va a servir siempre y no solo con nuestro héroe sino con todos los aliados que tengamos, y esto va a hacer siempre 1 más de daño con todo lo que le peguemos cuando esté confundido. Muy buena carta este aletear como una mariposa. Además vino Cifra, Duke Ramsey, aliado de justicia de coste 2 con 1 de intervención, 1 de ataque, un daño derivado en cada una, 2 de vida, rasgo X-Force, respuesta. Después de que Cifra ataque e inflija daño a un enemigo confundido, roba una carta. Esto puede hacer que Cifra salga totalmente gratis mientras va atacando y de cualquier manera es un aliado barato que siempre nos puede venir bien su defensa. Además vino el mazazo Psiónico, evento de protección de coste 2 con los rasgos ataque y Psiónico. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo Psiónico, respuesta de héroe, ataque. Después de que defiendas contra un ataque enemigo, inflige 3 de daño a ese enemigo y atúrdelo. Solo para Psiónicos, pero le hacemos daño y encima lo dejamos aturdido. Un buen mazazo. Además vino Pit Wisdom, aliado básico de coste 4 con 3 de intervención y 2 daños derivados, 2 de ataque y un daño derivado, 3 de vida, rasgo X-Force. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo X-Force. Respuesta: después de que resuelvas los efectos del enunciado cuando se muestre esta carta de una carta de perfidia, cura 1 de daño a Pit Wisdom, pues un aliado de los que se puede mantener en la mesa junto a nosotros con unos números muy interesantes. Y por último, tender una trampa, plan secundario de jugador de justicia de coste 1 que entra con 3 de amenaza por jugador, tiene victoria 0. Cuando se derrote esta carta, el jugador que haya derrotado este plan inflige 5 de daño por jugador al villano. Mucho daño que le puede llegar a hacer al villano solo por quitar amenaza en justicia. Una muy buena forma de ir rematando cuando toque al villano. Y tras Mariposa llegó su noviecito, el Ángel, con varias cartas que están bien y que no podemos conseguir en ningún otro pack, como Sendero de Guerra, James Prustar, aliado de protección de coste 4 con 2 de intervención y 2 daños derivados, 2 de ataque y un daño derivado, 4 de vida, rasgos aéreo y X-Force, dureza, respuesta de héroe. Después de que Sendero de Guerra defienda contra un ataque, juega desde tu mano un evento que tenga una capacidad de acción de héroe pagando sus costes. Es un aliado interesante. Es engañoso esta respuesta de héroe, ya que al final solo estamos adelantando la hora de jugar esto, pero el hecho de permitirnoslo jugar en el turno del villano, hay ciertas mecánicas de ciertos héroes que nos puede permitir activar alguna de estas mecánicas en 2 ocasiones, ya que muchas veces solo por el tipo de acciones de héroes solo podemos hacerlo en nuestro propio turno. También nos vino Sirin, Teresa Cassidy, aliado de protección de coste 4 con 2 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgos aéreo y X-Force, respuesta: después de que Sirin ataque, aturde a un esbirro. Es muy parecida a su padre Banshee en justicia, pero en este caso aturde a esbirros, y para mí ya sabéis que siempre es preferible confundir que aturdir, pero no deja de ser una carta interesante. También vino Bala de Cañón, Sam Guthrie, aliado básico de coste 3 con 2 de intervención, 2 de ataque, 2 daños derivados en cada una, 2 de vida, rasgos aéreo y X-Force, interrupción. Cuando Bala de Cañón vaya a sufrir cualquier cantidad de daño derivado, reduce esa cantidad en X, siendo X el número de cartas con el rasgo aéreo que tengas en la mano. Es engañoso, ya que en realidad a priori a quien realmente le resulta efectiva es al propio Ángel, ya que en su propio pack tiene muchas cartas aéreo, pero los otros personajes que tienen aéreo no tienen tantas cartas aéreo entre sus propias cartas, por lo tanto no va a ser tan fácil que tenga esta 1 o 2 cartas de aéreo para poder aprovechar bien su mecánica. Además vino la intervención aérea, evento de protección de coste 0 con el rasgo aéreo, interrupción: cuando un personaje vaya a sufrir cualquier cantidad de daño de un ataque, agota un personaje aéreo que controles, evita hasta 3 de ese daño. A ser posible sería conveniente agotar a un aliado, pero no deja de ser muy interesante este daño que puede evitar. También llegó la formación de vuelo, evento de liderazgo de coste 4 con los rasgos aéreo y táctica, alianza. Los jugadores pueden pagar los costes de esta carta en grupo, acción de héroe, prepara un máximo de 3 personajes que tengan el rasgo aéreo. Si estás jugando en solitario, puede que prepararte a ti y a 2 aliados por coste 4 no sea tan efectivo, pero si estás en multijugador y el resto de tus compañeros también son aéreo, preparar a toda la mesa puede ser bastante interesante. Además llegó la estrategia de contención, mejora de protección de coste 1 con el rasgo táctica, vincula esta carta a un plan secundario que no sea permanente, máximo de 1 por plan secundario. Respuesta: después de que un héroe defienda contra un ataque, quita 1 de amenaza del plan vinculado, 2 de amenaza si ese héroe no ha sufrido daño a consecuencia de ese ataque. El único problema que tiene es lo
lenta que puede llegar a ser, ya que supone pagar, supone estar defendiendo y con ciertos arquetipos puede estar bien, pero solo para esos. También vinieron un par de cartas que son muy buenas pero que ya las teníamos de antes, y una es la Vigilancia Constante, evento de protección de coste 2 con los rasgos aéreo y habilidad. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo aéreo, acción de héroe. Prepara tu héroe y quita 2 de amenaza del plan principal. Esta carta ya nos vino con Star-Lord, aunque eso sí, con otra imagen, y durante mucho tiempo ha sido la mejor carta aéreo del juego y posiblemente lo siga siendo, ya que tiene 2 efectos muy buenos y más en protección. Además nos vino otra copia del Amor de altos vuelos, que ya nos vino con Mariposa Mental, y al ser el team up de ambos la seguimos teniendo en el pack de Ángel. Y por último nos vinieron unas pocas cartas muy buenas y que no vamos a poder conseguir en ningún otro pack que no sea el de Ángel. Y empezamos con Bombas Fuera, evento de agresividad de coste 2 con los rasgos aéreo y táctica, acción de héroe, agota un personaje aéreo que controles y elige un jugador. Inflige 3 de daño al villano y a cada esbirro que esté enfrentado a ese jugador. No solo sirve para los aéreos, sino también para cualquiera que pueda tener un aliado aéreo, que solo agotándolo nos va a permitir hacer daño a mucha gente si los tenemos delante. Además nos vino la Acrobacia Aérea, mejora básica de coste 2 con el rasgo habilidad. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Interrupción de héroe. Cuando un personaje aéreo que controles use un atributo básico, agota Acrobacia Aérea. Ese personaje recibe +1 a ese atributo para este uso. Nos va a permitir mejorar una activación de cualquiera de nuestros personajes que puedan volar. También llegó el Nido del Ángel, apoyo de protección de coste 1 con el rasgo lugar, respuesta después de que defiendas contra un ataque, coloca un contador de fatiga sobre esta carta. Acción de alter ego, quita todos los contadores de fatiga de esta carta, cura 1 de daño a tu superhéroe por cada contador de fatiga que se haya quitado de este modo. Nos va a permitir curarnos mucho siempre que estemos defendiendo. Además nos llegó Prestar Atención Médica, plan secundario de jugador de protección de coste 0 que entra con 3 de amenaza por jugador, tiene victoria 0 y cuando se derrote esta carta cada jugador cura 5 de daño en total de entre todos los personajes que controle. Nos va a venir muy bien para curarnos nosotros o incluso a nuestros aliados. Y por último Elixir Josh Foley, aliado de protección de coste 4 con 1 de intervención, 1 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo X-Force. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene los rasgos X-Force o Patrulla X. Respuesta: después de que Elixir ataque o intervenga, cura 1 de daño a otro personaje amigo. Nos va a permitir estar curando con sus activaciones y que si curamos a otros aliados, ya sabemos que la vida de los aliados es oro. Y después del Ángel llegó X23, con 3 cartas que están bien y que no podemos conseguir en ningún otro pack, como el Método Directo, mejora de agresividad de coste 1 con el rasgo táctica, vincula esta carta a un plan secundario que no sea permanente, límite de 1 por plan secundario. El plan vinculado gana Asalto. Asalto quiere decir que las intervenciones básicas contra ese plan usan ataque en vez de intervención. Podemos intentar lidiar mejor con los planes secundarios con personajes que no tengan precisamente buenos atributos de intervención y mejorando nuestro ataque, que en agresividad no es difícil. También vino Ya me has cabreado, mejora de agresividad de coste 1 con el rasgo alteración. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Mientras la vida restante de tu héroe sea inferior a la mitad de su vida inicial, tu héroe recibe +1 de ataque y -1 de intervención. Es posible que en agresividad no aprovechemos tanto el atributo de intervención, incluso sea prácticamente inútil, así que nos dé igual reducirlo y mejoremos nuestro ataque, y tampoco es difícil que suframos de daño. Además podemos mantenerlos ocupados. Plan secundario de jugador de agresividad de coste 1 que entra con 3 de amenaza por jugador, tiene victoria 0 y tiene asalto. Ya sabemos que las intervenciones básicas contra este plan usan ataque en vez de intervención. Cuando se derrote esta carta, el jugador que haya derrotado este plan quita 5 de amenaza por jugador del plan principal. Es una forma, en partidas que puedan ser un poco largas en agresividad, de mantener a raya el plan principal. También nos vinieron otras 3 cartas muy buenas, pero que ya teníamos en packs anteriores, como el Momento Triunfal, evento de agresividad de coste 0, respuesta de héroe: después de que ataques y derrotes a un enemigo, cura 1 de daño a tu héroe por cada punto de daño sobrante infligido a ese enemigo mediante ese ataque. Una forma muy óptima de curarnos en agresividad sin tener que cambiar alter ego y solo por derrotar
generalmente esbirros. Es una carta bastante interesante que ya nos vino con el hombre hormiga y que ahora la tenemos con una nueva ilustración. También nos trae más copias del aguante, mejora básica de coste 1 con el rasgo alteración. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, recibes más 3 de vida. Quien desprecia el aguante, a todo el mundo le faltan copias de aguante, y aquí tenemos nuevas copias. Nos vino con Miss Marvel, nos vino con Tormenta con una nueva ilustración, y aquí tenemos esta misma ilustración con nuevas copias para ella. Y también hemos visto hace un poquito que Mariposa Mental nos trajo el Búnker X, y ahora tenemos una nueva copia gracias a X23. Y por último nos trajo bastantes cartas muy buenas y que solo vamos a poder conseguir en el pack de X23, como el Impacto Crítico, evento de agresividad de coste 2. Juega esta carta solo si hay un plan secundario en la zona de victoria. Respuesta de héroe: después de que ataques a un enemigo, atúrdelo. Va a ser bastante sencillo que en agresividad ataquemos a un enemigo y lo dejamos aturdido para que no moleste en el siguiente turno. También nos vino a anticiparse al ataque, evento de protección de coste 2 con el rasgo defensa. Juega esta carta solo si hay un plan secundario en la zona de victoria. Interrupción de héroe defensa: cuando un enemigo inicia un ataque, dale a tu héroe una carta de estado duro. Nos va a beneficiar este estado duro, ya que va a impedir que suframos daño de este mismo ataque. Además nos acompaña Boom Boom, Tabitha Smith, aliado de agresividad de coste 3 con una de intervención, una de ataque, un daño derivado en cada una, 2 de vida, rasgo X-Force, acción, agota Boom Boom, añádele un contador de Boom. Luego puedes descartar a Boom Boom para infligir una de daño a cada enemigo por cada contador de Boom que tenga encima. No tiene límite de contador, no tiene límite de daño, puede hacer muchísimo daño, incluido a los esbirros que tenga delante. Además podemos alentar al equipo, plan secundario de jugador de liderazgo de coste 0, que entra con 3 de amenaza por jugador, tiene victoria 0, y cuando se derrote esta carta cura 2 de daño a cada aliado. Curamos 2 de daño a cada aliado de todos los que haya. Puede ser una nueva vida, literalmente, para todos ellos. También llegó la Treta Previsible, evento de justicia de coste 2. Juega esta carta solo si hay un plan secundario en la zona de victoria. Interrupción de héroe: cuando se muestre una carta de perfidia del mazo de encuentros, anula su efecto de cuando se muestre esta carta. Ya sabemos lo complicadas que pueden ser las perfidias y con esta carta las evitamos. Además llegó el entrenamiento especializado, plan secundario de jugador básico de coste 1 que entra con 5 de amenaza por jugador, tiene victoria 0, y cuando se derrote esta carta, todo jugador que no controle una mejora especialización elige una mejora especialización que esté apartada y la pone en juego bajo su control. Con esto se abre un nuevo juego, una nueva mecánica, que es el de las cartas enlazadas. Como especialista en combate, mejora básica de coste 2 con el rasgo especialización, enlazada de entrenamiento especializado, tu héroe recibe más 1 de ataque. Respuesta de héroe: después de que tu héroe realice un ataque básico, agota esta carta, roba una carta. Esto de las cartas enlazadas son cartas que no forman parte del mazo, que están apartadas de la partida y que la carta que está entre paréntesis al lado de enlazada, en este caso entrenamiento especializado, que es el plan secundario que acabamos de ver, va a ser la que permita que estas cartas entren en juego. En este caso entran en juego directamente bajo nuestro control, nos aumenta el ataque y cada vez que hagamos un ataque básico nos va a dar una carta. Además tenemos especialista en vigilancia, mejora básica de coste 2 con el rasgo especialización, enlazada a entrenamiento especializado, tu héroe recibe más 1 de intervención. Respuesta de héroe: después de que tu héroe realice una intervención básica, agota esta carta, roba una carta. Lo mismo que acabamos de ver, pero en este caso mejorando la intervención. Además podemos ser especialista en defensa, mejora básica de coste 2 con el rasgo especialización, enlazada de entrenamiento especializado, tu héroe recibe más 1 de defensa. Respuesta de héroe: después de que tu héroe realice una defensa básica, agota esta carta, roba una carta. Ahora ya tenemos la versión defensiva. Y por último, especialista en vanguardia, mejora básica de coste 2 con el rasgo especialización, enlazada a entrenamiento especializado, tu héroe recibe más 4 de vida. Recordamos que esto es una rata y que no es tu héroe sino tu superhéroe. Respuesta: después de que tu superhéroe sufra daño a consecuencia de un ataque enemigo, agota esta carta, roba una carta. Para mi gusto esta es la mejor, nos da 4 más de vida, que es muchísimo, y además cada vez que suframos daño por ataques enemigos robamos una carta, cosa que es probable que hagamos cada turno, ya que es posible que no todos los turnos ataquemos, no todos los turnos intervengamos o no todos los turnos defendamos, pero sí es fácil que todos los turnos suframos algo de daño. Y por último nos llegó Masacre, el último pack de este ciclo, el cual vino con un aspecto nuevo, que es el masacrismo, o el aspecto pool en inglés. Es un aspecto bastante especial que no vamos a pasar a destacar en este vídeo, ya que hemos hecho un vídeo específico para este, así que os lo dejo aquí enlazado y ahí podéis ver todo lo que conlleva este nuevo aspecto. Y hasta aquí este análisis del ciclo 7. Espero que os sea útil, os invito a que comentéis
si hay alguna carta que me he podido dejar en el tintero, si hay alguna que quizá ha destacado de más, si esta información os es útil para decidiros si haceros con algún pack nuevo o no. Os invito a que os suscribáis, a que os unáis como miembros, como ya hicieron Manu Gallardo, Antonio Geapar, Gerardo S.G., Angexi, Luis Wackerlin, Alonso Z, Clintar o José Luis Cordero. Muchísimas gracias a todos vosotros. De momento os dejo de dar la turra, aquí nos despedimos. A más ver.